Bienvenido a nuestro programa, hermanos y amigos que nos escuchan. En el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro adversario. El nombre adversario o diablo son sinónimos. El que se opone, el adversario, son sinónimos. Belcebú o Satanás son sinónimos, aunque no con diferentes significados. Pero en este caso vamos a hablar del diablo adversario. ¿Qué cosa es un adversario? Aquel que se opone, lógicamente, aquel que lucha contra ti, aquel que trata de destruirte. Vemos aquí en Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. Efesios 6:11, está firme contra las acechanzas del diablo. 1 Timoteo 3:6, no sea que caiga en la condenación del diablo. 2 Timoteo 2:26, escapen el lazo del diablo en que están. Hebreos 2:14, que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro 5:8, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos del diablo. ¿Cuántos versículos hablan del diablo, del adversario? Pero sobre todo en esa forma de hablar del diablo como alguien que está buscando al cristiano que cometa un error o un pecado. Dice claramente que el que comete pecado y que practica pecado no es cometer un pecado o dos, es practicarlo repetidamente, lo que hace que se conviertan las personas en amigos del diablo. Y como cristiano, a la vez que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes que darte cuenta que inmediatamente todas las fuerzas satánicas del diablo y todo ese imperio que se rebeló contra Dios y que está en lugares, en los aires, está encima de ti, que son millones de ángeles caídos, tal vez son una serie de gobernantes de las tinieblas de este siglo, como llamamos Juan Pablo, el apóstol Pablo, que están luchando contra ti, que están ocupando lugares donde tú deberías estar, pero por cuanto el pecado se enseñoreó de la humanidad, ellos tomaron el lugar del hombre y el dominio del hombre sobre esta tierra, sobre los cielos también, y desplazaron a los ángeles de Dios y están ellos ahora gobernando allí, lo cual un día va a ser destruido ese reino y ellos van a ser enviados al lago de fuego por la eternidad junto con todos los que creyeron en él. Entonces, tienes un adversario que se llama el diablo. Con él no hay amistad, con él no hay arreglo. Él te va a tentar. ¿Con qué tentó a Jesús? En el desierto. Le prometió los reinos de este mundo si lo adoraran a él. ¿Qué hizo Jesús? No aceptó la propuesta, no solo no aceptó la propuesta, sino dijo, vete, Satanás. O sea, una forma de luchar contra él es, y es la más efectiva, resistirlo. Dice leímos ese pasaje, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistirlo? Lógicamente la misma Biblia se explica a sí misma, porque la Biblia, el principio de la homilética, la ciencia que estudia la Biblia, una de las ciencias que estudia la Biblia, y la hermenéutica, que son dos ciencias que estudian la Biblia, nos dice que la Biblia se explica por sí misma. No hay que buscar fuera de la Biblia explicaciones, sino buscando otros versículos que hablan del mismo tema, y otros capítulos que hablan del mismo tema, otros libros que hablan del mismo tema. La misma Biblia se explica a sí misma. Y cuando leemos que nos dice en una parte, resistir al diablo y él huirá de vosotros, en otra parte nos dice, el que practica el pecado es el diablo. O sea, hay una relación entre el pecado y el diablo. ¿Qué pasa? Esto actúa como una corte de justicia. Está Dios el Padre sentado en su trono, Él es juez supremo. Está Jesucristo a su derecha, que es nuestro abogado defensor junto con el Espíritu Santo, que es el nombre del Espíritu Santo, es abogado, uno de ellos, y consolador también, pero más bien es como un abogado que intercede por nosotros. Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Esas son las fuerzas del bien que nos defienden.
Pero la mano izquierda, muchas veces, no es que esté sentado ahí, pero él suba donde está Dios a acusarnos, como hacía en el libro de Job, que hacía con Job y con sus amigos, que iba allí y él recibía la información de los creyentes, iba al trono y allí acusaba al creyente, mintiendo muchas veces, pero otras veces decía la verdad. Porque eh, el gran mérito, si se puede decir, de él es que él usa parte de verdad y parte de mentira. Y con eso trata de engañar a los cristianos. Y con eso mismo va delante de Dios y acusa. Él tiene libertad para acusar. Porque nuestro acusador dice, el que nos acusaba, dice el libro de Apocalipsis. El que los acusaba delante del trono. A la derecha está Jesucristo. Y Jesucristo intercede. Si tú te arrepientes de la práctica de ese pecado, y él dice, yo morí por él. Él no es culpable. Yo pagué con mi sangre lo que él hizo, el pecado que cometió. Y en eso hay justicia delante del trono de Dios. Inmediatamente Dios dice, si él aceptó a Jesucristo y él es cristiano, aunque él haya practicado pecado y se haya arrepentido, él tiene derecho a tener justicia y a tener salvación. Pero el diablo sigue atacando y va a hacerlo hasta el último día de tu vida. O hasta el que venga a Cristo y lo derrote y lo tire al lago de fuego. A él y a todos los que lo siguen. Tanto, muy importante, no deis lugar al diablo. Una de las armas preferidas del diablo es la mente. Él tira en tu mente tentaciones. Tentaciones sin límites para que tú mientas, robes, porque has venido a matar, a robar y a destruir, y para que destruyes. Y la principal arma tuya es la lengua también. Con la lengua tú destruyes reinos y construyes reinos. Destruyes miles de personas, millones de personas con la lengua. Y construyes y salvas miles de personas con tu lengua a través del evangelio. Muy importante la lengua. Hay corrientes en la iglesia satánica, inspirada por el diablo, de destrucción entre los hermanos. Los hermanos se destruyen entre ellos, hablando tal vez cosas ciertas, pero que no deberían hablarse, porque no se va a la iglesia a hablar maldad de los hermanos. Cada vez que tú hablas una palabra de maldad, una palabra negativa contra un hermano o contra cualquier persona, estás maldiciéndolo. Y no estamos llamados a maldecir, estamos llamados a bendecir. Y hay prohibiciones de maldecir en la Biblia para los cristianos. O sea, no maldecirás, sino que bendecirás. Entonces, cualquier palabra mala, negativa que tú eres contra cualquier hermano, está dando lugar al diablo. Y ahí entra el diablo y crea un espíritu de chisme, de destrucción entre los hermanos con su lengua. Y un hermano habla mal y el otro se venga y habla mal del otro. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Bendiciendo. Lo que hacía Jesús. Jesús hablaba mal contra él y él no se defendía. Decía, no, que Dios te bendiga. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y así inspiró a los cristianos que hicieran. Habla mal de ti, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. No hables mal tú de él, porque tú estás dando lugar al diablo. Y ahí entra el diablo y crea esa enemistad, crea esa lucha, esa guerra entre los hermanos destructiva, y al final se destruye. Pasa mucho en la iglesia. Gente que quiere ganar puntos con los pastores. Personalmente, a mí ha pasado. No tengo que ir muy lejos para saber lo que a mí me ha pasado. Se ha mal utilizado el diálogo contra mí en la iglesia. Y hay personas y te preguntan cómo está, te gusta el mensaje, qué bonito mensaje, qué bonito habla el pastor. Y cualquier cosa que tú digas, yo van a estar el pastor y le dice, ese tipo habla mal de ti. No sé. Entonces, crean amistad entre el pastor y le destruyen la iglesia al Señor. Y destruyen los hermanos. Y crean corrientes de chisme negativas y muchas veces de mentiras. Y de cosas inexactas que no existen. O que existen, pero no debían haberse ventilado esa situación. Porque nuestro llamado es a bendecir. Bendice a tu hermano. Bendice a tu prójimo. Ama a tu prójimo. No te dice que lo ames si el hermano hace cosas buenas o malas, sino que lo ames. Simplemente el mandato es amar, a pesar de. Y son armas que usa Satanás y usa el diablo, porque es nuestro adversario. Dios nunca permitiría esas armas, porque Él sabe las consecuencias de esas armas. Él sabe que eso es destrucción, donde quiera que entre. Y ese es lugar, y no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Resistirlo y él huirá de vosotros. Esa es la otra arma. Porque él anda como león rugiente. Como león, no es que sea un león, él anda como un león, buscando a quien devorar. ¿Y cómo él busca a quien devorar? ¿Cómo él sabe que él te puede devorar a ti? Porque tú eres cristiano y tienes una marca del Espíritu Santo.
Es el sello del Espíritu que el Señor ha puesto sobre ti, lo que te distingue de los demás. Y Él sabe inmediatamente cuando tú tienes ese sello, Él ve el sello, porque ese sello es un sello espiritual que se ve en todo el mundo espiritual. Donde quiera que un cristiano tenga ese sello en su frente, le dice, este pertenece a Jesucristo, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. No lo toques. ¿Cómo tú abres y das lugar al diablo? Con el pecado. Todo lo que tú hagas incorrecto, pequeño que te parezca a ti o grande, le abre una ventanita o una puerta o un portón al diablo para entrar en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente y destruirte. Porque de ahí de tu mente y dentro de tu cuerpo esto obliga a hacer cosas que tú no quieres y seguir practicando. Te crea adicciones al pecado, adicciones. Repetir el pecado para que entonces tú caigas en la práctica del pecado y caigas en la condenación. Él puede acusarte y Dios tiene que castigarte, por supuesto. Aunque Jesucristo te defiende. Entonces ahí hay siempre, este es el juego de Satanás. Y para evitar el juego de Satanás tú tienes que vivir en santidad, apartarte del mal, no te queda otro remedio. El mal, según Dios lo ve, no lo que tú ves. Tú ves que a ti te gusta algo, pero no eso que te gusta. Si no es de Dios, lo puso Satanás ahí. Y él perfectamente entra a tu mente y habla. Es un espíritu, puede entrar y salir donde quiera. Y entra a tu cuerpo si tú cedes a la tentación. Pero mientras tanto tú no cedas, estás resistiéndolo, él solo entra a tu mente. Y él habla telepáticamente, te manda. Bueno, un espíritu, los espíritus hablan telepáticamente muchas veces. Él puede hablarte a través de otra persona. Él puede, aunque sea cristiana, aunque sea quien sea, él puede inspirar en la mente de esa persona tentaciones y rencillas y cosas. Y todo para apartarte de Dios. Él puede incluso aparecerte físicamente, lo que no es muy común en los cristianos. En su reino sí. En el reino de los brujeros, los hechiceros, todo lo que practica sus obras, sí, él muchas veces ha desaparecido personalmente, o uno de sus príncipes, uno de sus ángeles caídos que él tiene allí en su reino, puede aparecerse físicamente y traerte un mensaje de él. Pero realmente el cristiano, él trata de escondidamente hablarle a su mente, porque así él permite que el cristiano confunda en su mente la voz de Dios con la de él. Y la voz de uno mismo con la voz de Dios. Y entonces esa confusión, porque él es una persona de confusión, él crea confusiones en tu vida. Él crea confusiones, te habla y te dice, no, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un borracho, tú eres un homosexual, o tú eres lo que sea. Cualquier cosa que sea pecado, pero mentiroso. Tú eres lo que sea. Para que tú respondas a eso. Y empecé a creerte esas cosas, cuando realmente tú eres un hijo de Dios. Aunque practiques alguna de esas cosas, o no la practiques, la hayas cometido sin practicarla una u otra vez. Pero no, eso no quiere decir que tú dejes de ser hijo de Dios. Porque tienes a Jesucristo que perdona tus pecados. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. No importa lo que venga, no importa quién te diga, lo que te diga. La respuesta que tú tienes que dar siempre tiene que ser en base a la palabra de Dios. Porque eso da lugar al diablo. Y el único que se mete y gana ahí es el diablo. Cuando hay destrucción de los cristianos. Muy importante. Que Dios te bendiga.